Buenos días, hermanos. Hoy vamos a estar en 1 Corintios 10, empezando el versículo 14. Pablo ha estado hablando en Corintios de la libertad cristiana del capítulo 18 al 10, hablando de la libertad para comer carne, pero si no se hace tropezar al hermano. En el capítulo 9, Pablo da el ejemplo de lo que se debe hacer, de preferir al hermano más débil, construyendo puentes con judíos y gentiles. Y empezando en el capítulo 10, la semana pasada, vimos a Israel como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Un pueblo bendecido con tantas bendiciones y privilegios, pero se alejan del Señor, entonces fallan. Es un buen ejemplo para nosotros que hemos tenido tantas bendiciones del Señor, de tener cuidado de que no caigamos frente al Señor y que dejemos que las cosas en nuestras vidas sean ídolos. Y empezando el versículo 14, está acabando esta sección y está regresando a la idea de la libertad en Cristo y tener la libertad en este contexto, el primer siglo en Corinto, tener la libertad de comer carne sacrificada a los ídolos. Va a empezar hablando de el cristiano que piensa que tiene la libertad de ir al templo de los ídolos y poder comer la carne allí. Y creo que lo que está haciendo aquí es que está diciendo, tienes libertad en Cristo, pero ten cuidado que eso no se haga un pecado. Entonces es una advertencia que nos está dando. Y recuerda que en los últimos versículos, que dice que el que piense que es firme, que tenga cuidado, no vaya a caer. Vamos a leer versículos 14 al 22 de 1 Corintios capítulo 10. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Claro, la respuesta es que no somos más fuertes que Él. Creo que la idea es tener cuidado que tu libertad no sea en realidad un riesgo para pecar. Hay verdadera libertad y hay riesgos. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Creo que la idea de ser llamados a libertad es nuestra relación con el Señor. Tiene que ser una relación de amor. La cristiandad no es una lista de reglas y regulaciones que seguimos como una relación legal, sino es una relación de amor con el Señor. Tenemos la libertad en Cristo a medida que vivimos con Él y le servimos. Pero Él dice, ten cuidado que no uses tu libertad para la carne. Creo que la idea aquí es, hablando de la carne, es el lado pecaminoso del hombre, la naturaleza pecaminosa que está presente en nosotros, hacer cosas egoístas, cosas que no son correctas. Tienes la libertad, pero ten cuidado que esa libertad no se haga algo pecaminoso. Y creo que eso es lo que quiere decir acerca de la persona que piensa que tiene la libertad de ir al templo de los ídolos. Entonces es como decir, ten cuidado de ti mismo, pero también, como dicen Gálatas 5:13, que hay que tener cuidado de los otros, los más débiles en Cristo. Y eso lo vemos en algunos creyentes que dicen, tengo esta libertad en Cristo al extremo, y se meten en cosas que
no deberían meterse. Y quiero que regresemos al capítulo 12. En 1 Corintios 10 dice así: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es la razón que él trajo el ejemplo de Israel, que tuvieron tantas bendiciones y se alejaron de Dios. Y Dios les trajo consecuencias, les trajo juicio por eso. Entonces queremos asegurarnos que nuestro caminar con el Señor es una relación con Él, pero tenemos que tener cuidado que no nos hagamos egoístas de eso. Y como dice en el versículo 13, no os ha sobrevendido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Entonces nos van a venir ciertas cosas, pero que tenemos que tomar el escape cuando Dios abra eso. Otra vez, en primer siglo, en Corinto, tienen libertad en Cristo, tienen que asegurarse, como dice en el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y creo que esto se junta con la persona que piensa que tiene la libertad de ir a participar al templo de los ídolos. Él está hablando de la carne sacrificada a ídolos, pero creo que ahora está haciendo una distinción con la persona que tal vez quiere tomar eso más allá. Entonces dice, huid de ello. Una cosa es comer carne sacrificada en tu propia casa y otra es participar en el festival de ritos en el templo de los ídolos. Y creo que la razón es de estarse identificando con ese rito. Estás siendo partícipe, parte de eso. Te estás juntando mano a mano con los que están adorando a este falso Dios. Y no puedes hacer eso. Eso ya lo estás llevando un paso muy más allá. Y eso es donde cayó Israel. Entonces, huir de la idolatría. Y luego parece que trae un ejemplo con la hermandad de hacerse uno con los elementos de la comunión o la Santa Cena, la Cena del Señor. Estamos haciendo eso como una unidad, ¿no? Estamos reconociendo que Jesús hizo algo por nosotros y creo que Él trae esto como un ejemplo. Y cuando lo estamos haciendo, nosotros decimos, sí, Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador para que podamos vivir. Y hacemos esto en compañerismo. Y si vamos a un templo de ídolos, es la misma idea. Entonces trae a la iglesia como un ejemplo, trae a Israel como un ejemplo con sus ofrendas, como vemos en estos versículos enfrente. Versículo 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, llegando a la idea de la comunión y la referencia aquí, cuando recibimos los elementos de la comunión, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros, que Él murió por nosotros. También estamos recordando que en su muerte nosotros tenemos vida. Entonces, cuando tomamos el pan, cuando tomamos la copa, recuerdo lo que dijo Jesús en Juan 6. Él dijo que Él es el pan de vida. Él es el camino, la manera de nosotros tener sustento hacia la eternidad, por lo que Él hizo en la cruz. Él es el pan de vida. Y en 4:4 y Juan 7 dice que Él es el agua viva. Entonces, cuando venimos a la cena del Señor, estamos recordando el precio que Él pagó. Y eso nos asegura que tenemos vida. Y cuando hacemos eso unidos, es como esa idea de los tiempos antiguos, que todos están en una mesa con un pan, un molde de pan, y todos los compartían. Eso está nutriendo a mi cuerpo y a tu cuerpo. Creo que por eso es que vemos que tenemos comunión alrededor de la comida. No es solamente porque nos gusta comer, sino que es algo que podemos compartir, algo que nos hace unirnos, algo en común. En el versículo 16, donde dice la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo. Y esa palabra comunión es koinonia en griego. Es una estrecha asociación mutua
que tenemos con Jesús y entre nosotros. Entonces puedes tener la idea por qué no debes tener esa asociación cercana, mutua, en un templo de ídolos. Creo que es el punto que está haciendo así. Esa palabra koinonia lo vamos a ver luego, pero también en Hechos 2:42, donde habla de la iglesia primitiva, donde habla de cómo ellos cuidaban de la doctrina del apóstol, pero siempre en hermandad y en compañerismo y en oración. El creyente en comunión con la iglesia como ejemplo, es un ejemplo de esa unidad. Versículo 18, él hace la referencia a Israel, que van tras la carne. La misma idea con Israel. Ellos iban al sacerdote, al altar, traían sus sacrificios, y cuando miras a los sacrificios, habían varios sacrificios. En algunos de ellos, el animal entero era dado y quemado para el Señor. Había otros que solo el sacerdote podía comer de eso. Y luego había una ofrenda de paz, donde ellos traían la ofrenda, aparte se ponía en el altar y se mandaba el olor al Señor. Y luego el sacerdote agarraba una porción y el ofrendador también recibía una parte. Y creo que la idea es la unidad, la hermandad que había al hacer eso, en comer juntos. Y si pensamos en el sistema sacrificial, era como una imagen viendo hacia adelante, hacia el Señor. Y cuando vemos a la cena del Señor, es recordar, viendo para atrás a la cruz. Entonces Pablo usa estas dos cosas como un ejemplo de esa hermandad conectada al compañerismo. Y él le dice, no puedes ir, es una cosa comerla, algo que ha sido sacrificado, pero el ir a donde está tomando lugar el rito, como creyente no debes hacer eso. Tienes libertad en Cristo, pero tienes que la libertad no sea una oportunidad para la carne. Mira lo que dice en el versículo 19. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo ya había discutido en el capítulo 8, versículo 4, que el ídolo no es nada. Es un pedazo de madera, no es nada. Pero ¿cuál es la fuerza espiritual tras esa idolatría? ¿Qué hace la idolatría? ¿Qué le hizo a Israel? Los alejó de Dios. ¿Quién es el que quiere alejarte de Dios? Es el diablo, es Satanás y sus demonios. Satanás era un ángel y se cayó, se rebeló contra Dios. Creo que en Isaías 16 habla de esa caída. Y de acuerdo a Apocalipsis 12, 1/3 de los ángeles se fueron con Satanás. Entonces tienes a un ángel caído y sus demonios, los otros ángeles caídos, que odian a Dios y odian a los hombres y odian a cualquiera que quiere venir a Dios. Entonces la fuerza espiritual tras la idolatría, aunque ese pedazo de madera no es nada, esos dioses no son nada, la fuerza espiritual tras esa es real. Entonces él dice, no quiero que vayas a participar en esa forma. 2 Corintios capítulo 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él habla de eso, del Dios de este siglo, es la referencia al diablo, ¿no? Estamos viendo Efesios 2, que también se le llama el príncipe del poder del aire. 1 Juan 5:19 dice que todo el mundo está bajo el control, bajo la influencia del maligno. Entonces él tiene mucho poder e influencia en nuestro mundo estos días. Y mira lo que dice aquí en 2 Corintios 4:4. Dice que él está cegando el entendimiento o la mente de los que no creen, de los incrédulos. Pero al cegar el entendimiento o la mente, quiere decir que no puedes entender. Hay personas que miran a los
cristianos y piensan que hemos sido lavados del cerebro, pero la realidad es que eso demuestra que el diablo le está haciendo lo mismo exacto al no creyente y trayéndoles las mentiras a ellos. Los ritos de idólatras son demoníacos porque te están alejando del Señor. Es interesante pensar eso y verlo como otros sistemas religiosos, si te pones a pensar que puede ser que sean demoníacos también. Versículo 21, no podés beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podés participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La idea de no arriesgarse. Tienes la libertad en Cristo, pero no te arriesgues. Y sería pecado arriesgarte. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 6, donde habla de no estar a un yugo desigual con un no creyente. Muchas veces lo vemos como matrimonio. Y si eres creyente, quieres asegurarte de que te cases con alguien que también es creyente, porque si no, vas a tener dos estándares diferentes si te casas con un no creyente. Pero esto tiene que ver con cualquier asociación mutua que puedas tener. Mirando 2 Corintios 6, empezando del versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mira lo que dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El versículo 16 se sobresale a mí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Eres un cristiano con libertad y vas a un templo de ídolos. Recuerda, tú eres el templo. Tú eres el templo de Dios. El Espíritu Santo vive en ti. Y vas a ir a un ritual demoníaco. No lo hagas. No provoques al Señor a celos. ¿Sabes que la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios celoso? En el Antiguo Testamento dice el Señor, su nombre es celoso. Él no está celoso de ti, Él está celoso por ti. Como un esposo está celoso por el esposo o la esposa, si alguien más quiere venirse a robar a nuestro amado o amada, eso es algo que nos hace sentir mal y nos hace querer pelear. Refiriéndonos a Israel, en Deuteronomio 32:21, dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Dios trae las consecuencias por su idolatría. Entonces regresamos al que piensa que es fuerte, que está firme, ten cuidado, no va a caer. La libertad que tenemos como cristianos, absolutamente, pero debes tener cuidado que esa libertad no se haga oportunidad para la carne. Versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Sí tenemos libertad en Cristo, pero esto me va a ayudar, me va a edificar. ¿Va a ayudar a edificar a alguien? Y si no, tengo que ver otra vez qué es lo que haría el amor.
Esa es la idea. El contexto aquí es una persona yendo a un templo de ídolos y participar en el ritual simplemente por estar ahí y después comiendo la comida en el templo de los ídolos. Luego vamos a ver lo que ya cubrió en el capítulo 8, que habla de comer carne comprada. Versículo 25 dice, todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esa vaca que fue sacrificada ya, esa es la vaca de Dios, porque Dios es el dueño de todas las vacas. Entonces necesito carne, y si voy a ir a comprarla por un descuento, la voy a comprar. Esa es la verdad de lo que está hablando así. Tiene la libertad de hacer eso, excepto de que si hace tropezar a mi hermano más débil. ¿Tiene sentido la diferencia entre hacer eso y la idea de el riesgo? Y otra vez estamos viendo a Corintio, el primer siglo. Y espero que estas cosas están poniendo algo en tu corazón para ver las cosas en tu vida, qué riesgos estés tomando. Les estoy dejando eso a ustedes mismos y al Espíritu Santo en su corazón. Estas son cosas que hablamos y platicamos en nuestros grupos chicos, en las células de casa, los miércoles en la noche. The earth is the Lord's and all its fullness is a quotation from Psalm 24:1, and according to Expositor's commentary, it was used as a Jewish blessing at mealtimes. La tierra es del Señor es una cita del Antiguo Testamento en Salmo 24:1. Fue usada como una bendición judía a la hora del comer. Ahora vemos de no comas en un templo de ídolos, pero la puedes comprar en una carnicería. Y ahora en la siguiente sección es si alguien te invita a comer. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser considerado por aquello de que doy gracias? Entonces, si alguien te invita a comer y quieres ir, tienes la libertad de ir. No preguntes nada de la comida, nomás cómela. No te preocupes. Pero si alguien te dice, ¿y quién es ese alguien? Tal vez sea un creyente también, pero que sea débil y esté pensando, eso fue sacrificado a ídolos. ¿Y qué vamos a hacer? No lo vamos a comer. ¿Por qué? Por esta persona. No hay ningún problema en tu conciencia, pero hay problema en la conciencia de él. Y eso regresa a preferir a nuestro hermano. El comentarista dice que un cristiano conocedor no necesitaba alterar sus convicciones para estar de acuerdo con la conciencia de un hermano más débil, pero sí necesitaba alterar su comportamiento cuando estaba en presencia del hermano más débil. Entonces, ¿por qué comer y se juzgue tu libertad? Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, agrado a todos, no preocupando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, ¿qué debe cargar el día? La gloria a Dios. Si mi libertad es riesgo, debo de parar y no seguirlo hacer. Si mi libertad está haciendo de tropezadero para otro, no debo hacerlo, porque quiero que le dé la honra a Dios. Es preferir los demás. Y como dice en el versículo 32, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Recuerdan en el capítulo 9, donde dice al judío, me hice judío, pues estaba bajo la ley, estoy a la ley. Para los que no están bajo la ley, como sin ley.
y a los débiles como débiles. Estaba hablando de los judíos, about those who were not under the law, they de los griegos o los gentiles, and to the weak y a los débiles como los creyentes débiles in the church of God. en la iglesia de Dios. That's the idea is don't Esa es la idea. build a wall, No construyes una pared build a bridge. que no permite que las personas vengan al Señor. Más bien, construye un puente. Salvation, so people Hay que construir un puente para salvación, para que las personas quieran oír el Evangelio, pero también un puente para hacer relaciones entre nosotros, need building para edificarnos entre sí, go down this. porque todos necesitamos ser edificados. Hey man, we get torn down as we live Nosotros mientras vivimos en este mundo caído, together around fellow brothers and sisters se nos destruye y necesitamos to build one another up. Last a otros creyentes, nos necesitamos a nosotros como hermanos para edificarnos en vez de destruirnos. closes it out in verse Entonces, como lo cierra en el versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no preocupando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. that's the key. Esa es la clave, Them with the gospel. alcanzarlos con el Evangelio, edificar el uno al otro. And that's the end of chapter 2. Y ese es el fin del capítulo 10. Y vamos a cerrar aquí.